Somos bienvenidos en esta oportunidad y deseamos entrar al estudio de la palabra. Vamos a seguir estudiando el tema, el patrón bíblico. Ya vimos la primera parte de este tema, el patrón bíblico. En esta oportunidad queremos seguir la segunda parte del tema. Necesitamos seguir un patrón, necesitamos seguir un modelo para que podamos identificarnos como verdaderos adoradores, como verdaderos seguidores de Cristo. Dios ha dejado normas muy explícitas en su palabra a seguir. Dios ha dejado un modelo para cada cosa. Bajo la ley ya vimos que Dios dejó modelos, Él habló claro, y vimos a ciertos siervos de Dios que hicieron las cosas tal y como Dios les mandó. Notamos el ejemplo de Noé, notamos el ejemplo de Moisés, al cual Dios le encargó que se fijara bien en lo que hacía y que hiciera todas las cosas conforme al modelo que le había presentado. Seguir el modelo, seguir el patrón es básico para que agrademos a Dios. No podemos agradar a Dios siguiendo nuestros pensamientos, nuestros gustos, las tradiciones o el objetivo de agradar a la mayoría. No se trata de agradar a la mayoría ni a la minoría. Se trata de agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el objetivo, el cual debemos de tener bien fijo en mente y corazón, cada día y en todo momento. Dios conoce todas las cosas, Dios conoce nuestro corazón, Él conoce el propósito por el cual le buscamos, no lo podemos engañar. Vamos a seguir entonces estudiando acerca del patrón bíblico y veamos un último ejemplo en el Antiguo Testamento que no lo vimos, que está en el libro de Josué, capítulo número 1, versículo número 7. Sexto libro del Antiguo Testamento, Josué 1, versículo número 7. Después vamos a pasar al Nuevo Testamento, pues nos interesa como Iglesia de Cristo ver en cuanto a lo que el Señor requiere de nosotros para que sigamos el modelo que Él ha dejado. Bajo la ley antigua, Moisés, antes de partir, le dice a el siervo Josué, el cual se iba a quedar representándole a él, dice Josué 1:7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Moisés, recuerden, el dador de la ley, él fue el mediador entre Dios y el pueblo israelita. Él enseñó la ley, los preceptos, todos los mandamientos que el Señor Dios quería que el pueblo de Israel cumpliese. Josué lo sabía, pero Moisés, debido a la edad, él muere y se queda otro en lugar de él, y esto es Josué. A Josué se le encarga encarecidamente que se esfuerce, se le encarga que sea valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que Moisés le había mandado. Note esta palabra, conforme. Si usted gusta, busque esa palabra en el diccionario, conforme. Es de acuerdo a lo escrito en la ley, conforme al modelo que Dios había establecido, esto es en su palabra. Josué, así como Moisés fue fiel y no se apartó, de igual manera se le exhortaba a Josué que no se apartase de esta ley ni a diestra ni a siniestra, ya que si él permanecía fiel a esa palabra, él sería prosperado en todas las cosas que emprendiera. ¿Qué sucede cuando alguien se aparta de la verdad? ¿Qué sucede cuando alguien no sigue los lineamientos que el Señor ha dejado? ¿Se agradará a Dios de ello? ¿Estará prosperado espiritualmente esta persona?
¿O estará realmente vacía, lejos de Dios? Ciertamente, estará lejos de Dios por haber apostatado, por haberse apartado de la verdad. Así que este versículo es importante, y esto es añadido a lo que ya estudiamos anteriormente en cuanto a las ordenanzas que Dios dejó, y ustedes tienen ya su estudio en sus manos para repasarlo. Ahora vamos a ir a ver al Nuevo Testamento y veamos que para nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, nosotros ya no somos discípulos de Moisés, nosotros ya no seguimos la ley que Dios dio a Israel por medio de Moisés. Hoy seguimos la ley que Dios dio a través de Jesucristo. No es que no tengamos ley sobre nosotros, sino que estamos bajo la ley de Cristo. Primera a los Corintios 9:21 y Gálatas 6:2. Ahora veamos por favor en el Nuevo Testamento, dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 21. Estos textos que vamos a leer, todos están en el estudio que tienen ustedes en sus manos. Si alguno no tiene copia de este estudio, lo puede solicitar y se lo vamos a dar, para que lo medite con calma en su casa. Dice primer libro de Pedro, capítulo número 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Bueno, Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Nuestro Señor Jesucristo es ejemplo aún en sufrir por causa de la justicia. Él padeció por nosotros y con ello Él nos dejó ejemplo para que sigamos, dice, sus pisadas, su enseñanza, sus huellas. Jesucristo lo que predicaba lo ponía por obra. ¿Será correcto que si alguno de nosotros predica algo y no lo vive, será glorificada esta persona? ¿O está dejando mucho que desear? ¿Qué dicen ustedes? No. Por supuesto, está dejando mucho que desear, porque puede hablar bien, puede hablar la verdad, pero si no la sigue, si no la vive, realmente de muy poco le sirve. Le sirve únicamente a aquellos que oyen y si desean hacer la voluntad de Dios. Así que Jesucristo no solamente predicaba la verdad, sino que también nos dejó ejemplo con su conducta, a través del soportar incluso sus padecimientos en paz. Dice Juan 4, el Evangelio de Juan, busquemos, versículo 34. Juan 4, 34. Recuerden pues, Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro patrón a seguir en todo. Veamos que Jesucristo dice en Juan 4, 34. Jesús respondió: mi comida es que haga la voluntad de mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. A Jesucristo le llevaron alimento sus discípulos. Él había estado hablando con la mujer samaritana. Ellos se habían ido al pueblo a buscar comida. Cuando regresan ellos, llegan comida. Mira, Señor, come. Aquí hay comida, dicen ellos. Jesucristo dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Su servidor y algo otros, a veces quizás tenemos hambre de la comida material, pero quizás estamos compartiendo el mensaje de Dios, sea a la hora que sea, en el momento que sea, y como pues nos satisface en gran manera compartir la palabra del Señor. Suponemos que fueron unos 15 minutos y cuando vemos ya quizás para 2 horas más de que hemos estado hablando de la palabra de Dios, y el hambre material se fue, pero hemos sido satisfechos con el manjar de la palabra de Dios.
el Señor enfatizaba sobre el alimento físico. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Pero ciertamente, por supuesto, según las capacidades, no podemos juzgar a todos los creyentes, ya que muchos acaban de empezar y otros, pues lamentablemente, por no ser perseverantes, no tienen estas capacidades. Uno lo comprende, pero no es que Dios no la pueda dar. Pero para muchos es mejor primero tener la barriga llena, aunque el corazón lo tengan vacío de Cristo. Prefieren ellos no perderse quizás un buen almuerzo, una buena invitación a un banquete. Y si los invitan quizás a un banquete, a una fiesta, no quieren perderse ese banquete. Pero si los invitan a oír la palabra de Dios, ahí sí no quieren ir. Para ellos ahí sí es muy difícil. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Cristo en todo. Él es nuestro patrón, Él es nuestro ejemplo a seguir. Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Si Jesucristo hizo la voluntad del que le envió, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Él, ¿o no? Sí, Jesucristo nos dejó ejemplo. Él hizo la voluntad del que lo envió. ¿Quién lo envió a Él? El Padre. Ahora Cristo envió a sus apóstoles. Cristo levanta hoy día hombres y mujeres también para que les sirvan. Su servicio es para el Señor. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer la voluntad del que nos envía. Vamos a seguir viendo más versículos que enfatizan que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Él hizo la voluntad de Dios. ¿Nosotros debemos hacerla? Por supuesto que sí. Si no hacemos la voluntad de Dios, no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo. Fácilmente podemos nosotros determinar si estamos siendo fieles o no. No es difícil. Leamos ahora Filipenses capítulo 2, versículo 5. En Filipenses 2, versículo número 5, seguimos viendo el ejemplo del Señor. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Jesucristo hubo un sentir, o sea, una manera de pensar, una manera de actuar, hubo en Él, y esa manera la debemos nosotros de imitar. ¿En qué sentido está hablando acá? ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? En Él hubo humildad. Él, siendo en forma de Dios, no tuvo o no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se humilló. Hubo en Él ese sentir, esa actitud maravillosa, que si uno no la posee, pues pidámosle a Dios, que Él es poderoso y nos puede dar esa oportunidad de ser humildes. Si lee usted conmigo el versículo número 3 al 4 del mismo capítulo, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Vean? Dice, nada hagan ustedes por contienda, nada hagan por vanagloria, estímense el uno al otro como inferiores. ¿Vean? No busquen su propio beneficio, busquen el beneficio de los demás. Esto lo buscó Jesucristo también. Él vino y se humilló. Vino del cielo. No había necesidad de eso para Él, pero la necesidad era nuestra, no de Él, nuestra. Y Él viene y se hace hombre. Se humilló en ese sentido, porque siendo el Creador, se hizo carne, se hizo criatura,
porque nació, o sea, tomó cuerpo. Pero en ese sentir que hubo en él, en esa capacidad de una actitud de estimar siempre a los demás, de darle la oportunidad a los demás para que se expresen, entre nosotros debemos tener esa actitud que Cristo tuvo. Por ejemplo, Jesucristo dijo, allá afuera en el mundo, los que tienen superioridad, los que tienen poder, ejercen poder sobre los demás y los dominan. Pero entre ustedes no debe ser así, dijo Cristo. Antes, el que de ustedes quiera ser el mayor, debe humillarse. ¿Ve? Jesucristo enseñó mucho acerca de esto. Pero si nosotros no aprendemos del ejemplo de Él, Él nos dejó ese ejemplo. Si nosotros no queremos aprender del ejemplo de Él, entonces no estamos obedeciéndole. Si nosotros queremos seguir lo que el mundo practica, el mundo que practica dice, bueno, yo no me voy a dejar de nadie. ¿Cómo me voy a dejar yo de él? ¿Cómo me voy a dejar yo de ella? En cuanto a no dejarse humillar tal vez más. El hombre acá en la tierra busca venganza. El hombre acá lo que busca, si a él quizás le infamaron, si a él quizás lo humillaron, si a él lo dejaron en ridículo, él quiere vengarse a la próxima también. Y hacer lo mismo, hacer otro tanto igual. No, Dios no nos ha enseñado tal actitud. A Jesucristo lo ridiculizaron. A Jesucristo cuánta barbaridad, no infamia no dijeron acerca de él. Mas dice la Biblia que él callaba. Y dice que atribuía todas las cosas al que juzga con justicia. ¿Sí? Todo lo dejaba en las manos de su Padre. Lo mismo, esa misma actitud debemos tener nosotros. Y eso es, mi hermano amado, que haya el mismo sentir. Cuando detectamos que no existe eso en nosotros, pidámosle a Dios, ¿verdad? Él nos puede dar